¿Qué es esto? Preguntó Ichigo mientras estaba tirado en las frías arenas de Hueco Mundo. No sabía cómo había llegado hasta ahí, lo último que recuerda era cuando estaba descansando mientras era cargado por Stark, seguramente se había quedado dormido. Pero esto... ¿En serio serían capaces de dejarlo tirado en este lugar? Procedió a levantarse lentamente y sacudirse la arena que tenía encima, en verdad no entendía nada en este momento, debía ser una broma, y si lo era se habían pasado de la raya. Después de observar el panorama, verificó que efectivamente estaba solo y no podía divisar las noches, por lo que debía estar realmente lejos, dio una vuelta, confirmando que en verdad no había nadie y dirigió su mirada hacia arriba. Ahí estaba, la única compañía que nunca desaparecía sin importar en qué lugar estuviese de Hueco Mundo, la brillante y hermosa luna, o eso pensaba, pero había algo extraño en ella, estaba un poco más apagada a como la recordaba antes, como causa de esa Hueco Mundo era un poco más oscuro y tétrico de lo habitual, pensaba que en verdad algo no andaba bien. Fuiste tú, escuchó una voz a su espalda y la reconoció. Esa voz llevaba consigo recelo, furia, odio y rencor, junto con un tono tan frío como el hielo. El impacto al reconocer la voz fue tanto que lo había dejado frío y le temblaron un poco las piernas, esto no podía ser real. Poco a poco y lo más lento que pudo, se fue dando vuelta para encarar a quien estaba a su espalda y esperando que estuviera equivocado, pero por desgracia para él, no lo estaba. No puede ser cierto, dijo mientras le temblaba un poco la boca y por consecuencia tartamudeó. La persona que le había hablado era... Orihime susurró para sí mismo, en verdad quería decirlo en su mente, pero ahora estaba en shock y no pudo evitar pronunciar el nombre en voz baja. Su corazón iba a 1000 por hora en este momento, estaba en conmoción total. Fuiste tú quien nos traicionó, habló con el mismo tono de antes y con una mirada totalmente oscurecida, solo había muerte en esa mirada, estaba como poseída y eso solo aumentaba el miedo que sentía Ichigo en este momento. Tú fuiste la basura quien nos tiró por Aizen en esta ocasión, le falló una pierna a Ichigo y cayó con una rodilla al suelo, esa voz también la reconocía y sabía de quién era, provenía de su lado izquierdo, como pudo y con rigidez, volteó en esa dirección. Vio que era Chad el que estaba ubicado en ese lugar y presentaba el mismo tono de voz, y aunque no podía ver sus ojos por su cabello, él podía sentir sobre el que la mirada era pesada y no era mejor que la de Orihime. Kurosaki, eres alguien repulsivo, alguien que fue capaz de traicionar a sus amigos y camaradas solo por poder, me avergüenzo de haberte ayudado y de haber sido tu amigo alguna vez. Otra voz se había presentado y en la escena, y esta estaba a la derecha de él, por la voz ya sabía quién era y se obligó a sí mismo a voltear, no solo para encarar a quien le había hablado, sino también a la realidad de lo que estaba pasando. Apenas entró en contacto visual con la persona, la respiración de Ichigo había llegado casi a su límite y su corazón iba muy deprisa, era tanta la presión que sentía en el pecho que llevó su mano derecha a este ya que le estaba empezando a doler el corazón y estaba sudando, en verdad no entendía nada, solo se estaba preguntando una cosa en su mente. ¿Por qué? Les preguntó a los tres que ahora estaban casi rodeándolo totalmente. Eso deberíamos preguntártelo nosotros a ti, así que ¿por qué lo hiciste, Kurosaki? Te seguimos a la Sociedad de Almas, porque creímos en ti y eras nuestro amigo, nuestro compañero, arriesgamos nuestras vidas porque confiábamos en ti y que siempre darías la cara y pondrías el pecho a las balas si alguno de nosotros estaba en peligro, pero nos equivocamos, te equivocas Inoue, yo nunca los traicioné, nunca fue mi intención ni supe que la Sociedad de Almas fuera tan peligrosa y griega. Ese no es el punto, lo interrumpió Uryuu. Nosotros hubiéramos ido hasta las puertas del mismísimo infierno contigo, pero, solo fuimos simple carnada, peones para algo mucho más grande que planeabas con Aizen, fuimos usados por Aizen, pero más que todo, fuimos usados por ti, algo menos que meras herramientas terminó, había empezado con un tono más normal, pero ese tono fue bajando y oscureciéndose mientras avanzaba, las últimas palabras llevaban veneno en ellas que afectaron a Ichigo en lo más profundo de su ser. Ante esas palabras bajó la cabeza, sentía una presión debido a sus miradas que nunca había sentido antes y le impedía volver a levantarla. Eres basura Ichigo. Eres una vergüenza. Por favor, paren. Ichigo pasó a sostener su cabeza con ambas manos. ¿Qué sucede? Afronta los hechos y lo que has hecho como un hombre. No, ni siquiera eres eso, un hombre tendría más vergüenza que tú, eres un animal, un sucio animal. Uryuu le decía esto con total malicia y fuerte y claro para que escuchara lo que decía. No, un animal tiene más vergüenza que él. Uryuu, es un insulto para los animales compararlo con alguien como él, respondió Orihime. Ya basta, por favor, cállense.
Finalmente cayó de rodillas en la arena y haciendo movimientos con la cabeza mientras la sostenía con ambas manos y las lágrimas empezaban a amenazar con salir. Entonces acéptalo de una maldita vez. Nos traicionaste y nos tiraste como basura. Por poder, te mostraron algo que querías y lo tomaste sin pensarlo 2 veces. Pero, ahora lo tienes, ¿te sientes orgulloso? ¿Valió la pena? Uryuke había cambiado totalmente de ánimo a comparación de hace un momento que estaba tranquilo, de un momento a otro había explotado en rabia. Ichigo dijo ya calmadamente y este dejó de moverse pero no volteó a mirarlo, no tuvo el valor. Nunca fuimos amigos, terminó la frase el mismo Ichigo, no quería escuchar diciendo eso a alguien que estuvo en tantas batallas y dificultades con él, prefirió decirlo él mismo antes que eso. Pero se sorprendió cuando escuchó una risa que resultaba macabra y aterradora. Volteó hacia Uryu y Orihime para ver quién era, pero al ver que no eran estos, volteó a ver a Chad, y se llevó una aterradora sorpresa. Chad se estaba riendo como un loco y ahora podía ver sus ojos, deseó nunca haberlos visto. Esos ojos eran rojos como los de un demonio y estaba llorando sangre, los ojos parecían que se iban a salir de las cuencas y la boca de tan eufórica risa le estaba comenzando a sangrar por forzar su boca a abrirse tanto y con tanta fuerza. Una escena que no tenía palabra alguna que pudiera describir el terror y total miedo de Ichigo, que incluso había desenvainado a Sangetsu y la sostuvo con ambas manos hacia Chad mientras le temblaban los brazos y las piernas. ¿Qué, incluso te atreves a apuntar con tu espada a aquellos que traicionaste? Cuando se piensa que no puedes caer más bajo, solo te denigras más y más, escoria, le dijo Orihime que ahora se encontraba a su derecha. Cállate de una maldita vez. Volteó en su dirección y le gritó con todo lo que tenía. Después de ese grito lleno de furia, sintió como algo se empalaba en su espada, y alguien daba un grito desgarrador como si alguien estuviera siendo torturado. Sangre había salpicado en su cara y goteaba de sus manos que mantenían firme su zanpakuto, no había ni siquiera volteado la mirada hacia el frente ya que seguía viendo a Orihime, no había movido un músculo después de escuchar tan espeluznante grito y darse cuenta de que era justo enfrente de él. TSH, mira lo que hiciste, le reprochó Uryu. Realmente no quería voltear a ver qué había pasado, pero era como si algo lo obligara a hacerlo, pero sintió como 2 manos lo tomaban por ambos lados de su cabeza, que todavía estaba rígida. Ahora mismo vas a ver lo que acabas de hacer, así que presta atención, le susurró con una sonrisa macabra Uryu casi al oído con un aliento frío, y empezó a hacer fuerza para que observara, pero Ichigo aún se negaba como podía. Y con una fuerza descomunal, Uryu logró hacer que Ichigo volteara su cabeza hacia el frente, y lo que observó ahí, fue la imagen más aterradora que se podía haber imaginado. Ver a Chad como lo había visto hace poco era una caricia para sus ojos y mente comparado con esto. Delante de él se encontraba una Rukia atravesada por su espada y totalmente llena de sangre. Estaba demacrada y no tenía ojos en sus cuencas a la vez que caían gotas de sangre de su boca, la había atravesado justo en el corazón y la sangre brotaba a través de su espada hasta llegar a sus manos. Una escena grotesca de ver para él ya que nunca había visto algo así, ni había esperado verla nunca. Ichigo cerró los ojos con fuerza, pero Uryu lo tomó de los párpados y lo obligó a que abriera los ojos. Rukia, que parecía muerta, ahora se estaba empezando a mover fuertemente, como si estuviera convulsionando y la sangre salpicaba aún más fuerte y lejos, haciendo que Ichigo se manchase más el rostro. De un momento a otro se detuvo por completo, pero esto solo duró tan solo unos segundos ya que Rukia había levantado ambos brazos y tomado por los hombros a Ichigo y se acercó más a él, haciendo que la espada la atravesara aún más. ¿Y Ichigo, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gritaba desesperada Rukia mientras de sus cuencas vacías comenzaba a llorar sangre. Ya Ichigo con esto llegó a su límite, se quebró totalmente, se le nubló la mente y gritó con desesperación, se podía decir que estaba al borde de la locura, un borde en el cual si daba un paso más, caería en un abismo del que nunca más conseguiría volver a salir. Admira, observa y analiza. Tú eres el autor de esta obra, en la que no hay sonrisas, no hay felicidad, no hay esperanza. Solo hay desesperación, y déjame decirte algo. Esto no ha hecho más que comenzar, terminó en voz baja, quebrándole el cuello con una fuerza brutal. Ah. Oye, despierta de una vez. Ichigo se había levantado de su cama muy agitado y sudando, o más bien, lo habían levantado, sintió como era tomado por ambos hombros, e instintivamente lo alejó de un empujón, se había despertado con las revoluciones a 1000 por hora y estaba a la defensiva. Después de apartar a la persona, se calmó un poco y se tomó la cara y cuello con ambas manos. Había sido un sueño. No, eso no había sido un sueño, más bien una pesadilla, una que nunca olvidaría.
¿Ya te sientes bien? Escuchó la voz de la otra persona que en este momento estaba con él en la habitación. Después de respirar un poco, decidió voltear en su dirección para ver de quién se trataba. ¿Quién eres tú?, preguntó. Recordaba haberlo visto antes, pero en ese momento no había prestado mucha atención a quienes lo rodeaban. Había sido cuando despertó en las noches en su encuentro con Aizen. Ulquiorra Seifer respondió de forma monótona. A Ichigo le pareció extraña la manera en cómo contestó y el tono, pero más que todo la expresión que tenía. Prácticamente no expresaba nada. Ya veo, Ulquiorra, ¿para qué me necesitas? Está a punto de comenzar una reunión y tu presencia en ella es obligatoria, respondió de la misma forma. Entiendo, pero ¿qué hacías en mi habitación? Cuando estaba a punto de tocar la puerta escuché sonidos extraños y por último unos gritos, así que decidí entrar a ver qué pasaba. ¿Hice mal?, preguntó Ulquiorra. No, más bien debería agradecerte. Gracias, Ulquiorra. Ya veo. ¿No vas a decir algo más? ¿Qué debería decir? Ichigo se palmeó la cara mentalmente. Parecía un robot o algo raro, pero no era normal, y su aspecto no lo ayudaba mucho. Mira, mejor olvídalo. ¿Podrías esperar afuera un momento? Necesito pensar un poco. Bien, pero la reunión está por comenzar. Date prisa y no tardes demasiado. Y con esta respuesta procedió a salir de la habitación y ubicarse a un lado de la puerta de esta, como si de un guardia se tratase. Ahora que Ichigo estaba solo, se dispuso a pensar en lo que había soñado. ¿Por qué había soñado eso en primer lugar? No había vuelto a ver a ninguno de sus antiguos amigos desde aquella vez y no había querido pensar mucho en ellos. Así dolería menos, pero de un momento a otro sueña eso y lo desestabiliza. Sin duda no lo podría olvidar rápidamente. Pero eso lo hizo pensar en una cosa. ¿Realmente ellos lo odiaban? Es cierto, no se atrevieron a hacer nada cuando él estaba a punto de ser asesinado, pero, ¿en verdad podía culparlos? Él habría actuado sin pensarlo dos veces ante una situación como esa, pero ellos no eran iguales que él. Nadie lo era y todos reaccionan de una manera diferente ante cada situación. Eso era algo para tomar en cuenta. Las palabras de Aizen los pudieron haber desestabilizado, haberlos hecho entrar en shock, aún más teniendo en cuenta que solo había shinigamis de alto rango en ese momento. Independientemente de si su intención era de ayudar, lo más inteligente habría sido mantenerse al margen. Seguramente eso pasó por la cabeza de Uryu. Sin embargo, por ahora no podía estar seguro de nada, pero podía pensar con más frialdad las cosas y reflexionar un poco lo sucedido, pero algo sí tenía realmente claro y no lo iba a cambiar por nada. La sociedad de almas tenía que pagar. Era de no creer que gente con miles de años de experiencia sea tan estúpida como para creer tan pobre mentira y no solo creerla, sino que actuar sin base alguna que sustente sus acciones. Personas que creen que porque son más poderosas que los demás pueden pisotear a los a quien sea a la vez que se da golpes de pecho diciendo tener la única razón. Es ridículo, pero los errores se pagan y él quería ser ese verdugo que les diera sentencia de muerte. Mientras pensaba esto, de repente sintió un dolor procedente de su brazo derecho a la altura del hombro, y pasó a sostenerse la parte afectada con su otro brazo. Recordó la herida que había recibido en el entrenamiento con Alibel. Ya estaba avisado por Stark que le dolería más tarde, pero no pensó que fuera tanto el dolor. La próxima vez no sería tan despistado como para recibir un ataque así. En una batalla real significaría muerte segura y la muerte era la última que necesitaba. Cerró los ojos un momento y suspiró para que así el dolor se fuera aliviando progresivamente, hasta que desapareció casi por completo. Ahora solo sentía una leve molestia en la zona, pero nada que no pudiera manejar. Cuando se había relajado, escuchó cómo era llamado. Ya es hora, escuchó la voz de Ulquiorra al otro lado de la puerta. Abrió los ojos, y se levantó lentamente de la cama para no moverse de manera brusca debido a su lesión, y después tomó dirección hacia la puerta. Una vez que la abrió salió de la habitación encontrándose a su izquierda a Ulquiorra. Estoy listo, vámonos, afirmó Ichigo mirando a los ojos a Ulquiorra, y este último solo se dio vuelta y empezó su caminata. Ichigo lo percibió como un mensaje que decía sígueme, y procedió a seguirlo de cerca por los oscuros pasillos de Hueco Mundo hacia su destino. Pasaron un tiempo un poco considerable recorriendo las noches. Ichigo pensaba que si se le ocurría salir solo por este lugar se perdería enseguida. Era demasiado grande como estructura y parecía un laberinto. Estamos a punto de llegar, soltó Ulquiorra.
Ichigo cuando escuchó esto lo comenzaron a invadir los nervios, ya había conocido a algunos espada, pero todavía no sabía quiénes eran los demás ni cómo reaccionarían, y eso le daba inseguridad, pero esa inseguridad y nerviosismo tenía que encerrarla con llave en un lugar muy dentro de él, en este momento no podía mostrar debilidades. Mientras pensaba esto, se había chocado con la espalda de Ulquiorra. Al estar tan metido en sus pensamientos, no se había dado cuenta de que Ulquiorra había cesado el paso. Llegamos, dijo este. Ahí Ichigo echó un vistazo hacia el frente, encontrándose con una inmensa puerta similar a la que había visto antes de hablar con Aizen hace apenas unos días. Podía escuchar unas voces hablando detrás de la puerta, no entendía qué era lo que decían ya que, desde donde se encontraba se escuchaban más como susurros que como otra cosa. Adelante, le dijo Ulquiorra, y él, antes de disponerse a abrir la puerta, se abofeteó con ambas manos alas en los costados de su cara, para despertarse, después posó ambas manos sobre la puerta y procedió a abrirla poco a poco. Luz llegó así a sus ojos mientras la abría y las personas que estaban hablando se callaron al notar que alguien desconocido, al menos para algunos, ingresaba a la sala. Llegó el momento, susurró Ichigo, no esperaría una cálida bienvenida, pero se llevaría una grata sorpresa por parte de un conocido. Grimjow apenas lo vio entrar a la habitación se lanzó a atacarlo, este incluso había desenfundado su Zanpakuto e iba apuntado hacia adelante a una velocidad bestial. Ichigo al ver esto, por la sorpresa no pudo reaccionar tan rápido como quiso y al no poder tampoco usar su brazo derecho, tuvo que optar por el izquierdo, pero al no estar acostumbrado a este perdió mucho tiempo y ya tenía a Grimjow encima. Pero la inminente puñalada que estaba a punto de recibir fue detenida en seco e Ichigo ni tiempo de colocar su mano encima de su Zanpakuto le había dado. No había sido lo suficientemente rápido en el movimiento, más que todo por la incomodidad que tenía con ese perfil. Procedió a observar quién lo había detenido, la espada que estaba a punto de apuñalarlo, y este había sido Ulquiorra. ¿Qué crees que haces? Hazte a un maldito lado. Gritó molesto cuando vio que solo podía estar inmóvil ante el potente agarre que Ulquiorra mantenía sobre su muñeca, pero este seguía haciendo presión hacia adelante, pero no se movía un milímetro de donde estaba. Grimjow, ¿qué hago? Hago lo que tengo que hacer, pero, ¿qué haces tú? Le devolvió la pregunta con el tono que normalmente usa, pero en la última oración se notó un leve tono de reproche. Buscar pelea con ese maldito, eso hago, así que si me podrías hacer un favor, desaparece de mi vista, si no te las verás conmigo también, dijo de forma amenazante Grimjow, pero esto no afectó en nada a Ulquiorra, que hizo caso omiso a su advertencia. No haré tal cosa. Esperaba que dijeras eso, respondió Grimjow, quien con su brazo libre empezó a crear un cero justo en la cara de Ulquiorra. No te recomiendo hacer eso. Ichigo, que no había visto quiénes estaban en la sala, reconoció la voz. Era lógico que en esta reunión estuviera él, y esta era la primera vez que escuchaba su voz y veía su presencia en la sala, que estaba ubicada al final de una mesa donde estaban los otros que aún no conocía. Y yo te recomiendo cerrar la boca y no interferir, respondió sin darse cuenta de lo que había dicho Grimjow. Lo había dicho de forma automática, sin dudar, este momento no se lo iba a estropear nadie, ni siquiera Aizen. En el instante en que esas palabras salieron de su boca sintió como era presionado contra el suelo de forma sofocante y había hecho que se arrodillara, como pudo volteó a ver al responsable de esto, el propio Aizen. Miembros de los Espada como Alibel, Stark y Nel, se preguntaban por qué no cedía, era inútil resistirse ante alguien que tiene tal brecha de diferencia de poder con ellos, pero no solo el poder, el propio Grimjow sabía cuál terrible podía llegar a ser Aizen si se le provoca y aún así iba para adelante, eso debía ser por su orgullo. Orgullo que no lo dejaba rebajarse a ser un perro de un Shinigami, aun sabiendo que eso podría significar su muerte, pero incluso su orgullo podía tener un límite al que llegaba cuando Aizen le demostraba con toda claridad como ante él, no era nadie ni podría hacerle frente, límite que le estaba mostrando justo ahora. Te dije que te recomendaba que no lo hicieras, solo ve y siéntate, hoy estoy de buen humor debido a la presencia de nuestro invitado, así que no quiero que vuelva a pasar. ¿Entiendes? Le habló Aizen a un Grimjow que estaba sudando y respirando pesadamente debido a la presión del Reiatsu de Aizen sobre él. Entiendo, respondió en voz baja Grimjow. ¿Qué dijiste?
No escuché bien, por favor repítelo fuerte y claro. Ante esto Grimhow apoyó una mano en el suelo a la vez que el sudor caía al piso. En este punto la presión era sofocante incluso para alguien como él. Entiendo, Lord Aizen dijo con la cabeza baja a la vez que sentía como la presión cesaba y sus hombros eran liberados del peso al cual estaban siendo sometidos hace poco. Pero su mente no estaba para nada bien, había sido humillado y puesto en evidencia delante de todos, eso hacía que se enojara consigo mismo. Él decía que elegiría la muerte antes que inclinarse ante alguien, pero aquí estaba, inclinado ante un Shinigami. En su mente decía que era un completo cobarde, como le dijo Noitra en la anterior reunión. Si fuera quien dice ser hubiera enfrentado a Aizen y haber muerto en el intento, eso habría evitado que haber sido humillado no una, sino múltiples veces y eso lo destruía de a poco por dentro. Ichigo había visto esta escena, y sin tener ninguna conexión con Grimhow, verlo de esta manera, le dio algo de pena. Alguien como Grimhow debía tener unas inmensas alas de grandezas y un orgullo igual de grande, pero en ese momento vio cómo era quebrado totalmente como si fuera un juguete. Vio cómo Grimhow apretaba su puño hasta el punto de salir sangre de este, decidió apartar la mirada ante esa acción. Ichigo, lamento la molestia, por favor toma asiento y ponte cómodo donde quieras. Cuando escuchó a Aizen frunció el ceño, tendría que acostumbrarse a escuchar esa voz cada vez más seguido. Los observó, estaban ubicado en la que parecía ser la silla más grande y la que estaba al final de la mesa. A ambos lados de él estaban como de costumbre Jin con una sonrisa y Tosen con su semblante y aire de seriedad de siempre. Esuare respondió lo más brevemente posible, no quería intercambiar mucho diálogo con Aizen ni tampoco quería ser muy amistoso, ya había dejado claro que no sería uno de sus subordinados. Después de eso se dispuso a caminar hacia la mesa ovalada que se encontraba frente a él, por lo que veía había unas 8 presencias aparte de las de Aizen y sus 2 aliados. Mientras caminaba le pasó por el lado a Grimhow que aún se encontraba recuperándose y a un Ulquiorra que había comenzado a seguirlo. Levantó la mirada a ver dónde podía ubicarse y divisó un puesto libre justo entre Alibel y Stark. Este tenía a una Lilinete molesta en sus piernas y diciéndole de todo, mientras él no le prestaba atención y se hacía el desentendido, mientras que Alibel lo veía como diciéndole que se sentara entre ellos, al menos no estaría del todo solo. Rodeó un poco la mesa y se sentó donde le indicaron. Al frente de ellos estaban Neil y Noitra. De alguna manera ganaba seguridad al estar rodeado de gente con la que ya había tenido un contacto previo, sobre todo como lo eran Stark y Alibel. Ulquiorra por su parte se había sentado al lado derecho de él y de Alibel. Hey, levántate, la reunión ya debería haber comenzado si no fuera por ti, así que muévete y siéntate de una vez, dijo Tosen con seriedad y reproché a un Grimhow que todavía se encontraba en la misma posición. Aparte de no gustarle ese tipo de situaciones, tampoco le agradaba estar rodeado de Hoyous, lo que aumentaba su hostilidad y poca tolerancia hacia estos. Los espada, pero más que todo Stark, Alibel y Neil sabían que no era normal que Grimhow se quedara de esa manera, quizás esta vez había sido demasiado para él. Ichigo por lo poco que había visto de él no pensó verlo así tampoco. Grimhow todavía se encontraba como en un limbo, no había escuchado la voz de Tosen a causa de eso, y para Kaname fue como si lo ignorara, algo que lo molestó y iba a levantarse para darle una lección al arrancar. Oe Tosen, no creo que eso sea necesario, deberías calmarte un poco y relajarte, le dijo Jin con su sonrisa de siempre. Está desobedeciendo una orden directa de su superior, así que creo que es muy necesario, respondió ya levantado de su asiento. Entonces repentinamente Noitra se levantó de su asiento, confundiendo a los presentes, pero sobre todo a Nel que se encontraba a su lado. Hey Noitra. ¿Qué haces? Susurró de manera fuerte Nel para que la escuchara. Nada, respondió este con rostro serio, algo que era raro en él. Una vez levantado de su asiento procedió a caminar hacia Grimhow, pero su paso fue detenido porque una espada le impedía a él seguir su caminar. ¿Qué crees que haces? ¿Acaso tú también vas a desobedecer? Preguntó Kaname de forma agresiva. Este era quien sostenía la Zanpakuto delante de Noitra impidiéndole el paso. ¿Qué intentas hacer, Noitra? Se preguntó Alibel, quien estaba prestando mucha atención al igual que los demás. La situación se había puesto muy tensa desde el momento en que Aizen reprendió a Grimhow y esa tensión se vio reflejada en el ambiente de la sala. Noitra no había respondido a la pregunta y mantenía la mirada baja, no se le notaba nervioso ni nada, pero verlo tan tranquilo era muy extraño, incluso cuando era apuntado por espada una por lo que más odiaba, un Shinigami. Responde. Exigió Tosen, que por la molestia y falta de respeto que el Hoyo estaba mostrando ante su presencia. Retrocedió la espada que le tapaba el camino, pero solo lo hizo para poder agarrar impulso en el swing que buscaba asesinar al actual séptimo espada.
Ichigo trataba de controlarse y no hacer una estupidez. Esta situación era exactamente por la que quería pelear y evitar que hicieran los Shinigamis, situación que representaba a la perfección cómo se comportan estos, a pesar de haber dejado a la sociedad de almas, no olvidan su naturaleza, nadie lo hace, y esa naturaleza Shinigami de imponer ideales a la fuerza era lo que motivaba su odio hacia ellos. El filo de la espada estaba casi por cortar a través de la cabeza de Noitra, estaba a punto de saltar a atacar a Kaname sin importarle el dolor que sentía en el hombro, hasta que... Ya basta Tosen, y en ese momento se detuvo la espada estando a solo centímetros del rostro de Noitra, el corte iba con tal fuerza que una ola de viento salió producto de la detención abrupta de este, llevaba verdaderas ganas de matar. Ichigo no se había levantado, no porque no lo había querido, sino porque lo habían sostenido. Stark, que estaba a su lado izquierdo, lo tomó del brazo y lo obligó a sentarse. Stark no había volteado a verlo, todavía seguía viendo la situación. Ichigo primero se enfadó ante la detención de Stark, pero después pensó un poco y en verdad tenía que agradecerle que lo hubiera detenido, la cosa se hubiera salido de control si él llegaba a lanzarse contra Tosen y causaría un mal no solo en el presente, sino que afectaría planes futuros. Si quería lograr lo que quería tendría que pensar un más antes de actuar, a estas alturas un error y no tendría otras oportunidades. Pero Lord Aizen, él. Solo déjalo, veamos qué hace, no me deja de parecer interesante qué es lo que intenta. Está bien Lord Aizen, disculpe mi poca paciencia y mi falta de ética. Con su permiso, me retiraré, y con esto él procedió a retirarse de la sala, a pesar de que Aizen era su líder y lo respetaba, a veces no estaba de acuerdo con su trato flexible que tenía con los Hoyous, ellos eran bestias, desde que están aquí, él ha sido el encargado de castigar a Hoyous que se descarrilen, y el castigo que él elegía era la muerte. Aizen le dio cierto poder en eso y se lo agradecía por darle esa confianza, pero si quería crear un mundo en donde la justicia fuera la que él quería, en algún momento tendría que cortar lazos con Aizen y seguir por su cuenta, y esperaba que llegado ese momento Aizen lo entendiera, pero por ahora ese momento no llegaría. Oiga, ¿se habrá molestado Tosen? No parecía muy contento que digamos, preguntó Jin. Al parecer ese fue el caso, pero no hay que preocuparse, es él un gran aliado para mí y lo necesito, así como él me necesita, así que no pasa nada, más tarde estará como siempre. Creo que en eso tiene razón, por ahora veamos qué es lo que intenta hacer, señalando con el dedo a Noitra, que ahora estaba parado al lado de Grimhow desde hace un rato. Después de la situación protagonizada por Tosen y Noitra, todos los ojos en la habitación habían vuelto a estar puestos nuevamente en Noitra, solo que la presencia de Grimhow era la que lo acompañaba en este momento. Sin decir o hacer nada, Grimhow por su parte ni siquiera se había dado cuenta de que alguien estaba a su lado, seguía inmerso en su mundo. Mundo del que fue sacado al sentir una mano en su hombro derecho, este volteó un poco su cabeza para poder observar dicha mano, y después subió un poco más la mirada para ver quién era dueño de ella. Grata fue su sorpresa al encontrar a la última persona que esperaba ver en ese momento. ¿Cuánto tiempo piensas estar haciendo el ridículo aquí? Levántate de una vez, le dijo serio Noitra. Estas palabras enfurecieron a Grimhow, que se levantó de golpe y apartó la mano de Noitra con la propia de un golpe. Ese enojo lo hizo olvidarse un poco de lo que había pasado hace tan solo unos momentos. Quítame de encima esa maldita mano, respondió agresivamente Grimhow, pero no sabía que Noitra quería exactamente que hiciera eso. Por extraña que pareciera la escena para todos los espada, pero por sobre todo Sanel, Noitra había decidido no quedarse a discutir con Grimhow, en cambio dio media vuelta para volver a la mesa. Primero vienes y me insultas. ¿Y luego huyes? Preguntó Grimhow con un poco de burla a su espalda y este no tardó en responder. Deberías cerrar esa sucia boca durante un maldito segundo y sentarte, nos estamos tardando, culpa de un gatito llorón, así que bien, en vez de invertir energías en hablar mierda, inviértela en sentarte de una estúpida vez. Además, bajó la voz para que solo Grimhow escuchase. No creo que a ellos les agrade ver a su querido rey de esta manera, dijo con simpleza para comenzar su andar hacia su asiento. Sin embargo, esas últimas palabras congelaron a Grimhow por un momento. ¿Tú, cómo sabes eso?, exigió con urgencia el peli azul. Noitra se detuvo y sin voltear a verlo le respondió. Eso no te interesa, y continuó su camino hasta sentarse y comenzar a reírse de forma exagerada de Grimhow. TSH, como sea, dijo con molestia a Grimhow, que no le quedó de otra que sentarse. Se había ubicado al lado de Nell y esta lo separaba de Noitra, que se seguía riendo. Este solo volvió a chasquear lengua enojado y volteó hacia el lado contrario a Noitra.
Pero Nel se dio cuenta de algo que los demás no, esto no había sido solo porque Noitra quería molestar a Grimhow, eso lo hacían siempre entre ellos cada vez que podían y parecían llevarse muy mal, pero esta vez, Noitra no fue con aires de burla o algún tipo de actitud agresiva a la hora de ir a decirle lo que le dijo a Grimhow mientras este estaba tendido, fue más decidido e incluso se arriesgó a morir a manos de Tosen, si contamos eso, y que Noitra sabría perfectamente cómo reaccionaría Grimhow ante uno de sus insultos, era claro lo que Noitra quería hacer. Noitra lo llamó en voz baja Nel, este ya había tranquilizado después de haberse reído, y cuando escuchó que lo llamaban él, solamente volteó un poco los ojos hacia ella. ¿Qué? Ese fue un gesto muy lindo de tu parte, le dijo en un susurro para que nadie escuchara. Tu mujer loca, ¿ahora de qué hablas? No te hagas el tonto, sé exactamente lo que quisiste hacer ahí. Pues te felicito, le respondió como si no fuera gran cosa. En serio lo sé. ¿Acaso quieres que te dé un premio o algo? Noitra, eres muy malo, dijo Nel haciendo un leve puchero. Gracias, por primera vez en mucho tiempo lograba ganarle una discusión a Nel, tenía que disfrutar el momento, era raro que no lo hubiera amenazado con extorsionarlo, se le habrá olvidado. Se lo diré al Grimhow, había hablado antes de tiempo, esta mujer era el diablo. Maldita sea, tú ganas, fue un buen gesto, contenta. Respondió en derrota, sin duda era muy pesada, definitivamente después de Grimhow era la próxima en su lista negra. Nel ante la respuesta solo sonrió y volteó a mirar al frente estando muy contenta, más que lo habitual si eso era posible. Pero ella no había sido la única en notar la acción de Noitra, también lo habían notado Alibel y Ichigo, a este último no evitó que le resultara muy interesante esta conducta, sin duda sabía mucho más detrás de solo lo superficial, que solo son dos personas que se odian y pelean entre sí, le recordó a cómo se llevaban él y Aoryu en su momento. Después de analizar un poco el momento, simplemente se decidieron a hablar un poco entre ellos y con Stark también, Lilinette que seguía un poco cohibida con la presencia de Ichigo y se mantenía lo más cerca posible de su inseparable compañero. Dime, ¿cómo estás con la herida? ¿Seguro que te molesta todavía?, le preguntó Alibel. Se puede decir que estoy regular, pero como me había avisado Stark, cuando realmente dolería era cuando estuviera frío, y definitivamente dolió, pensé que sería una molestia solamente pero fue mucho más que eso al despertarme. Me imagino, cuando se trata con solo Reiatsu una herida como esa, quedan molestias, y estas solo desaparecerán dependiendo de qué tan buena sea la regeneración de la persona afectada, afirmó Alibel. En eso tienes razón, intervino ahora Stark. Para mí es increíble que estés caminando, a pesar de no haber sido en la pierna, debe doler debido al solo movimiento del cuerpo. La verdad es que duele pero no tan exageradamente, es doloroso pero nada que no pueda manejar, respondió Ichigo. Creo que con unas horas más de descanso estará como si nunca hubiera pasado nada. Eso espero, Stark, aún no hemos terminado con el entrenamiento y necesito estar al 100%. En eso tienes razón, todavía te falta camino por recorrer y si no estás al 100 en los entrenamientos no conseguirás avanzar lo que deberías, así que más te vale recuperarte antes de volver a ellos, tampoco creas que seré misericordiosa contigo. No sé por qué no me sorprende que dijeras eso, dijo con una pequeña sonrisa Ichigo. Bueno, yo creo que contigo Alibel será más que suficiente a partir de ahora, así que pueden hacerlo por su cuenta, yo aprovecharé el tiempo y dormiré todo lo que pueda. Tú no dormirás nada, viejo vago, ponte a hacer algo útil, le dijo Lilinette molesta. Stark siempre tenía que incluir dormir al final de cada frase, y lo peor es que iba y lo cumplía. Estoy haciendo algo muy útil, estoy reservando fuerzas para cuando en verdad las necesite, respondió Stark en su defensa. En otras palabras, vagueando, bufó Lilinette. Llámalo como quieras. Ante esta extraña discusión, a Ichigo y Alibel les bajó una gota por la sien, a Ichigo por el tema de esta y Alibel, a pesar de las veces que la había presenciado, seguía siendo extraña para ella. Ulquiorra se mantenía a la expectativa, sin comentar nada como era habitual en él, pero había estado observando a Ichigo desde que ingresó a la sala, estaba como analizándolo, como queriendo descubrir algo que por lo que se veía no había tenido éxito en encontrar aún. Y él no era el único haciendo esto, Ichigo también había atraído la atención de un pelirrosa que se encontraba en la mesa con ellos, pero la atención de este a Ichigo era mucho más evidente, sin embargo, otro sin ser tan descarado se mantenía tranquilo, pero manteniéndose atento a los movimientos de Ichigo, se había dado cuenta que la aura que desprendía era distinta a la del resto y mucho más densa. Todos dejaron de hablar o dejaron lo que estaban pensando cuando escucharon la voz del que ahora era el líder indiscutido. Aizen se había levantado de su silla, dispuesto a dirigirse a los presentes.
Bien, ahora que estamos todos, puedo decir por qué he convocado esta reunión. Esta no es para discutir ningún tema en específico, sino para dar una noticia. Parte de esa noticia ya la había adelantado en la anterior reunión y ahora ha llegado el momento de confirmarla, así que por favor, pónganse cómodos. A muchos ya se les pasaba por la cabeza que podría ser, pero sería Esael el que haría la pregunta que todos querían hacer pero nadie se había atrevido aún. Señor, ¿tiene que ver con ese Shinigami que fue capturado hace unos días? Exactamente. Así que hoy es el día. Bueno, creo que era de esperarse, después de todo tenía que estar aquí sí o sí, y si tenía que pasar en algún momento mejor que sea aquí y ahora, pensó determinado Ichigo. Eso es excelente, dijo Esael mientras miraba a Ichigo, y este notó su mirada sobre él y sus miradas se encontraron. Mientras Ichigo observaba a los ojos al pelirrosa, algo lo hizo apartar la mirada. Había algo que definitivamente no estaba bien con ese tipo, le daba mala espina. Trató de verlo nuevamente, pero parecía que lo que veía el pelirrosa no era a un Oyou sino a una presa, y eso sin duda lo inquietaba. Bueno, creo que ya no hay que perder más tiempo, empezamos con esto de una vez, dijo Aizen con una sonrisa un poco más amplia que de costumbre. Mentiría si dijera que no había esperado este momento por un buen tiempo. Jin, que se encontraba sentado al lado de Aizen, solo se acomodó en su asiento, con su sonrisa que nunca desaparecía de sus facciones. Esto era como la televisión para él, puro entrenamiento y diversión, y sabía que dentro de poco las cosas se pondrían mucho más interesantes. Así que es él, me lo imaginaba, diferente, pensaba Somari. Ya se había dado cuenta quién era ese nuevo espada del que hablaba Aizen. Ese diferente lo decía por su apariencia, no concordaba con lo peligroso que habían dicho anteriormente, pero sabía que tampoco podía juzgar a un libro por su portada y más cuando se trata de un arrancar. Y no solo él se había dado cuenta quién era de quien hablaba Aizen, tanto Esael como Noitra se habían dado cuenta también, y estos pensaban de diferentes maneras. El primero estaba emocionado por conocer a un arrancar que antes era un Shinigami, pero más que todo, quería experimentar con él, e intentaría conversarlo, y si no podía, bueno, tendría que recurrir a otros recursos. El segundo estaba molesto, no tanto porque un alguien que había sido Shinigami fuera ahora un arrancar, ya esa molestia de alguna manera la había podido sobrellevar con el pensamiento de que en verdad odiara a los Shinigamis. Lo que lo tenía realmente molesto era que se habían burlado en su cara, cuando lo conoció en el comedor y no le habían dicho nada. Y por las reacciones de Stark, Ulquiorra, Alibel, Grimjoin, él podía intuir que ellos ya lo sabían, cosa que solo aumentaba su rabia. En algún momento se las cobraría a todos ellos. Se podía decir que Yami estaba de igual manera que Noitra, solo que con la diferencia de que no había tenido contacto alguno con él y todavía seguía molesto porque un antiguo Shinigami formara parte de los espadas junto con ellos. Todos estos se dieron cuenta de que Ichigo era el supuesto nuevo espada debido a su aura, un aura poderosa y un poco turbulenta que irradiaba aún sin darse cuenta, aparte de ser el único no espada entre los arrancar que se encontraban en la habitación, y justo Aizen dijera que haría el anuncio prometido la reunión pasada. Pero alguien se había dado cuenta de Ichigo mucho antes que todos los que no lo conocían aún, y ese era Barragán. Barragán notó su poderosa presencia al momento de ingresar a la sala, no lo perdió de vista ni un momento y se mantuvo analizándolo desde el primer segundo en que lo vio. Él estaba de brazos cruzados, siendo el que estaba de frente a Aizen en el otro lado de la mesa. Sin duda en su mirada hay facciones que pocas veces muestran algo que no sea molestia, mostraban otra cosa no muy diferente a lo que siempre muestra. Esta era rabia. Apretó un poco su propio brazo ante el pensamiento de que tendría que aguantar a otro Shinigami, porque en verdad no le importaba que ahora no lo fuera. Así diga odiar a los Shinigamis no le creería, para él solo era un simple Shinigami queriéndose hacer pasar por un Oyou y eso era imperdonable. Aparte no permitiría que lo que llevaba planeado hace tiempo se estropeara por la presencia de este. Kurosaki Ichigo, pronunció Aizen en un llamado. Ichigo no tardó en ponerse de pie ante la atenta mirada de todos, realmente estaba nervioso en este momento, sentía las miradas sobre él y no solo eso, era como si pesaran toneladas, pero a pesar de ese nerviosismo no evitó que no le respondiera de forma verbal, no lo vio necesario, ni tenía intención de hacerlo. Aizen no se molestó ante eso, más bien ensanchó más su sonrisa, porque sería directo con lo que estaba a punto de decir. Jin al lado de él sabía exactamente lo que iba a ser su líder y solo lo esperaba en silencio mientras se ponía un poco más cómodo. Ahora venía la parte buena según él. Bienvenido a los espadas. Ante ese anuncio, nadie dijo nada por unos segundos. Por una parte ya lo sabían, pero Ichigo sí se había sorprendido por cómo lo dijo, no había dado tantas vueltas como pensaba que haría, como siempre Aizen.
Pero una protesta no tardó en llegar y esta era por parte de Yami. Tú refiriéndose a Ichigo, este volteó un poco su cabeza, ahí pudo divisar a un hombre de gran contextura física que lo miraba de forma agresiva, él optó por mantenerse de la misma manera que antes, con una expresión de seriedad en el rostro. ¿Acaso puedes asegurar que odias a los Shinigamis tanto como uno yo y no eres un simple Shinigami que traicionaron y votaron como un perro en Hueco Mundo por hacer una estupidez? ¿Lo puedes asegurar? Preguntó de manera agresiva, más agresiva de la que era común en él. ¿Sí? La puedes hacerlo. Anda, di algo. Estoy esperando. Noitra se había levantado de su asiento y puesto un pie en la mesa, apuntado su gran espada directamente a Ichigo. Oye Noitra, cálmate un poco aquí, cállate. Tú y él, maldita loca, lo sabías. Y también ustedes, desgraciados. Ahora apuntando la espada hacia los que estaban a los lados de Ichigo, los cuales eran Stark, Lilinete, Alibel y Ulquiorra. Todavía no había terminado de desahogarse, le faltaba alguien más y era el más importante. ¿Y tú? Grimhow, pequeño gato estúpido, no te quedes ahí y di algo, sé que también lo sabías. Grimhow, ante ese insulto, quien había estado apagado desde la situación de hace poco, al momento de escucharlo se levantó al instante violentamente de su asiento también y puso su mano en la zanpakuto de su cintura. ¿Y qué si lo sabía, pequeño insecto repugnante? La culpa es tuya por ser muy lento. Así que no me metas en tus ridículas rabietas y vete al infierno. Si tienes algo que decirme, arreglemos esto aquí y ahora. Con gusto, maldito. Rugió el pelinegro. Nel al ver la situación iba a intervenir, pero alguien se le adelantó. Ustedes payasos. Y se hacen llamar hoyos. Tendrían que tener vergüenza de considerarse como tal. Explotó furioso Barragán ante la escena. Esto los había sorprendido ya que él casi nunca decía nada en reuniones, por lo que gritara con tanta diría era impensado para ellos hasta ahora. ¿Y tú? Responde la maldita pregunta. ¿Puedes asegurar que odias a los Shinigamis? ¿Puedes o solo lo haces para quedar bien y para que no te haga pedazos aquí mismo? Ahora cambiaba de objetivo, ese objetivo era Ichigo, que se mantenía de pie desde hace ya un rato. Cuando sus ojos se encontraron, se formó un ambiente pesado en la habitación, a pesar de que Ichigo se encontraba nervioso no quería mostrar debilidad. Decir que lo que había dicho lo había molestado era poco, ya lo había molestado la pregunta anterior de Yami, pero esta vez el tono con el que lo dijo Barragán casi lo saca de sus casillas. Aún así suspiró, sin cerrar los ojos o desviar la vista de los ojos de Barragán. Iba a responder, pero alguien se le adelantó. Yo puedo, dijo Stark con ambos brazos encima de la mesa y apoyando su barbilla en sus dedos. Lilinete junto a él se preguntaba qué hacía su compañero. Sin duda era peligroso provocar a Barragán y tanto él como ella lo sabían, pero al primero no le importó. No te estoy preguntando a ti, Stark, así que retrocede, no quiero tener que matar a otro espada solo porque se metió donde no debía. ¿Me estás amenazando? Preguntó un poco más serio Stark. No es una amenaza, es una promesa, tenlo en cuenta la próxima vez que te metas donde no te llaman. Entonces también tendrás que acabar conmigo. Barragán se levantó a nivel de su asiento, molesta por lo que estaba escuchando. Eso no será problema, los mataré a ambos si hace falta, ustedes no merecen llamarse a sí mismos hoyos, refiriéndose a Stark y a Libel. ¿Y tú sí? ¿Alguien que fue humillado y revocado de su puesto como rey de Hueco Mundo por un Shinigami? Antes de juzgar a los demás tienes que verte a ti mismo, Barragán le respondió agresiva a Libel. Prefiero ser eso a ser una perra que finge proteger a unas renacuajos que no pueden defenderse por sí mismas para satisfacer su patética conciencia con eso. No me compares contigo ni por un momento, me repugna el solo hecho de pensarlo. Con esta respuesta, Alibel llegó a su límite de paciencia. Stark estaba mirando la escena esperando que Alibel no hiciera que lo que pensaba que iba a hacer. Cuando vio como Alibel, después de escuchar la respuesta, se levantó de repente y desvió su mano derecha a su espalda en busca de su espada, supo que tenía que actuar antes de que el asunto pasara a mayores. Pero no tuvo la necesidad. Ichigo había puesto su brazo derecho enfrente de Alibel, con la palma abierta, como señal para que se calmara. Ichigo, ¿qué haces? Hazte a un lado. Cálmate, Alibel, no hace falta que te ensucies las manos con este tipo, yo me encargo, respondió tranquilo a la vez que volteaba a ver a Alibel, sonriendo un poco para que le dejara el resto a él. Alibel se calmó, pero no se sentó. Entonces Ichigo volvió a mirar a Barragán, pero con una mirada dura y decidida, en sus ojos solo había determinación. Respondiendo a tu pregunta, y esto no es solo para ti, sino para todos los que se encuentran en esta sala, ahí la atención fue toda y exclusivamente para Ichigo, no había nadie en la sala que no estuviera interesado.
Jin y Aizen estaban al margen para escuchar qué tenía que decir el nuevo espada. Yo, Kurosaki Ichigo, les puedo asegurar que el odio que tengan ustedes hacia ellos no es ni la quinta parte del mío, no hay nada de lo que me arrepienta más que haber sido alguna vez uno de ellos, me convertí en Oyou justamente por esa razón, y nadie, ni siquiera tú apuntado con el dedo a Barragán y mirándolo directamente los ojos con una mirada filosa. Cuando dijo lo de su odio a los Shinigamis, inconscientemente miro a Aizen, para esto Barragán no pasó desapercibido y tampoco lo había sido para Stark, aunque Barragán había sonreído por sus adentros después de observar ese gesto de Ichigo hacia Aizen, por su parte Ichigo continuó con lo suyo. Tiene derecho a juzgarme sin tener idea de las circunstancias o el porqué. Ten eso claro la próxima vez que vayas a decir algo sobre alguien, porque podrías arrepentirte, terminó con voz amenazante, cosa que era extraña ver en él, pero Barragán no se achicó ante sus palabras o ante su tono, no tenía por qué. Mientras esto pasaba y la discusión iba tomando temperatura, Esayel no podía evitar interesarse más y más por el nuevo integrante espada. Neil y Noitra pensaban que se había vuelto totalmente loco, aunque para Noitra la respuesta de Ichigo había sido bastante concreta y a Neil no le importó la respuesta, no quería tener nada que ver con esa clase de cosas. Por su parte Grimhow ni siquiera le interesaba si Ichigo odiaba a los Shinigamis o no, solo esperaba que se armara una buena para él sacar ventaja de la situación y satisfacer su sed de lucha, pero lamentablemente para él tendría que esperar a otra ocasión. Después todas esas palabras de Ichigo a Barragán no le pasó por la mente en ningún momento quedarse callado y con gusto le respondería. Eso lo averiguaremos más temprano que tarde, tenlo por seguro, Kurosaki Ichigo. Entonces estaré esperando, hasta entonces, maten la boca cerrada, Barragán. Yo también estaré esperando, solo habrá impaciencia en mi ser hasta el momento en que te destruya. Y en ese momento ambos sonrieron, pero no fue una risa amistosa, fue una sonrisa con pura peligrosidad y desafío por parte de ambos. Era verdad lo que decían, esperarían con ansias ese momento que ambos se habían prometido entre sí para saldar las cuentas que se quedarían debiendo en esta ocasión, simplemente no podían esperar, pero tendrían que hacerlo, y más de lo que ellos creen. Bueno, ya basta de esto, pasemos a la parte donde elegimos qué plaza ocupar a nuestro nuevo miembro. Esto confundió un poco a Ichigo, que no sabía a qué se refería Aizen con eso, él ya se había sentado luego de su acalorada discusión con Barragán. Lord Aizen, ¿quiere que busque lo que creo que es? Preguntó Esayel con motivación y una sonrisa un poco desairada, era imposible que su sonrisa fuera más grande de lo que ya era. Esayel, siempre estás un paso adelante. Por supuesto, me harías un favor y con eso Esayel prácticamente despegó de su asiento y se fue corriendo mientras pegaba saltitos de alegría, dejando rápidamente sala. Ichigo al ver eso quedó con la duda de qué era lo que buscaría. Ese pensamiento se esfumó cuando sintió un toque en su hombro izquierdo, este era Stark, le hizo señas para que se acercara un poco y hablar en voz baja. Oe Stark, te doy las gracias por intentar defenderme, te debo una, dijo voz baja Ichigo. No hay de qué, eso que hiciste fue muy valiente y todo, pero fue un poco imprudente. Quizás seas más fuerte que yo y lo más probable que Barragán también, pero en este momento no lo eres, te falta un camino por recorrer si quieres aunque sea pelear en igualdad de condiciones contra Barragán o siquiera desafiarlo. No planeo desafiarlo, solo quise ponerlo en su lugar, es todo, dijo Ichigo. No mientas Ichigo, nadie se para delante de alguien que es más fuerte que tú solo para ponerlo en su lugar, ¿qué intentas hacer? Esta pregunta puso nervioso a Ichigo, pero intentó disimularlo lo más que pudo. Nada Stark, como te dije solo quería ponerlo en su lugar, además no puede hacer nada aquí enfrente de todos y menos enfrente de Aizen, sé lo que hago, respondió con una media verdad. Quería ponerlo en su lugar, pero si en verdad quería acabar con Aizen, también tenía que acabar con gente como Barragán antes de que se le pusiera en su contra. Barragán sería sin duda alguna un obstáculo y si él lo atacaba primero entonces tendría un razón para matarlo sin arrepentimientos y sin que nadie diga nada al respecto. Stark cuando notó la mirada que Ichigo le dio a Aizen se había dado cuenta que había más de lo que decía Ichigo y que ocultaba algo. Le iba a seguir insistiendo pero vio como Ichigo giraba su cabeza hacia el frente para evitarlo. TSH, será en otro momento, mejor me pongo cómodo, pensó Stark con la intención de descansar un poco.
Ichigo al momento de evitar la conversación con Stark y voltear hacia el frente, con su mirada encontró un panorama donde veía como Grimjoru y Noitra discutían sobre algo y Nel los intentaba parar, creía que se acostumbraría a esa escena más rápido de lo que pensaba, mientras observaba esto volvió a sentir como le tocaban el hombro izquierdo, pensó que Stark seguiría insistiendo. Oye Stark, ya te dije que, se vio interrumpido cuando dos brazos se colgaron de su cuello, esta era Lilinette sonriendo como si estuviera observando a un superhéroe. Ichigo. Eso fue genial. Decía con estrellitas en los ojos. ¿El que fue genial? Oye, dame un poco de espacio que me asfixias. La apartó un poco con el brazo. Oh, disculpa, jaja, ¿como que el que fue genial? El cómo te enfrentaste a Barragán sin duda. Fue increíble. Decía ahora gritando como en susurros, para no armar un alboroto y que Barragán no la escuchara más que todo, Ichigo sonrió ante esa imagen, parecía una niña cualquiera emocionada cuando ve a un héroe en la televisión, en este caso, emocionada por verlo a él. No fue la gran cosa, respondió con una sonrisa. Oye, no vengas a hacerte el genial, dijo Lilinette con voz un poco apagada. Pero si me acabas de decir que lo soy, además no lo dije por eso. Claro, dijo Lilinette haciéndole burla, de un momento a otro perdió el miedo por Ichigo, bueno, después de todo era una niña, una vez que rompe el hielo y toma confianza no hay quien la pare. TSH, cambiando de tema, ¿sabes que fue a buscar ese tipo pelirrosa que salió? Parecía emocionado y no parecía que fuera por algo bueno. La verdad no sé, es difícil saber qué pasa por la cabeza de Sayel, el tipo está realmente loco de remate, jaja. Bueno, creo que de que está loco se le ve a kilómetros, y lo digo sin siquiera conocerlo, rió Ichigo. Me estoy empezando a entender con esta niña, creo que ya sé por qué Stark no la soporta, pensó Ichigo, ahí fue en donde recordó que le podía preguntar a Stark sobre lo que era eso de la plaza que dijo Aizen y así cambiar su tema de conversación de hace un momento. Oye Stark, iba a preguntar si sabías de, no puede ser. ¿Qué pasa Ichigo? ¿Por qué te? Increíble, dijo Lilinette mientras se palmeaba la cara y la movía hacia ambos lados, decepcionada. ¿Cómo es posible que se haya dormido? No pasó ni un minuto desde que hablé con él, decía Ichigo, viendo cómo Stark estaba recostado sobre la mesa con ambos brazos sobre esta y roncando, claramente dormido, se preguntaba si siquiera era posible hacer tal hazaña uno. Bueno, creo que es Stark después de todo, después le echaré en cara lo flojo que es, de todas formas se tendrá que despertar cuando llegue Sayel, culminó mientras ella también posaba sus brazos encima de la mesa. Ichigo recordó lo que iba a preguntar, notó que a su derecha Alibel y Ulquiorra estaban hablando de algo, no sabe por qué le resultó graciosa la idea de que sus conversaciones no fueran muy interesantes, y tampoco parecían muy animados, bueno, empezaría él. Oigan, llamó y estos en cuanto lo escucharon voltearon en su dirección. ¿Qué sucede Ichigo? Preguntó Alibel, Ulquiorra se mantenía un poco al margen de la conversación, pero estaba escuchando. Quería preguntar, ¿qué es eso de la plaza que dijo Aizen? ¿Saben algo? Sí, eso es algo como para determinar la valía y el poder de una espada, nosotros los espadas tenemos un número que nos identifica, mientras más bajo el número, más fuerte es el espada y mientras van subiendo los números los niveles de poder en vez de subir con ello, baja, explicó Alibel. Ichigo prestó mucha atención a esto, pero todavía le quedaban preguntas. Mientras más bajo el número más poder hay, entonces, ¿cuántas espadas hay en total? Todos los que ves en esta mesa, 10 espadas esta vez. Antes de que hablara Alibel, respondió Ulquiorra. Ya veo, ¿y ustedes qué número portan? Deben ser de los números más bajos por lo que me han dicho. Yo soy la número 3, y él refiriéndose a Ulquiorra. Es el número 4. Esos son números realmente bajos, y eso explicaría por qué casi me matas ayer. ¿Vas a seguir con eso? Si sigues te mataré en verdad, dijo Alibel un poco molesta. Oye, cálmate, todavía no tengo ganas de morir, así que por favor, me encantaría que no me mataras, decía Ichigo a la vez que con sus dos manos hacía movimientos como para que se calmara un poco. Para cambiar el tema quiso preguntar otra cosa, e hizo una pregunta acerca del ser dormilón que se encontraba a su izquierda. Entonces tú eres la número 3 y Ulquiorra el 4, entonces ¿qué número es este? Dijo señalando con el dedo a un Stark que estaba en su descanso. Ellos son el número 2, el segundo más fuerte de todos los arrancar aquí presentes. Espera, ¿dijiste ellos? Sí, ¿por qué? Pensaba que los espadas no compartían números, ¿lo hacen? No, no lo hacen, pero ellos son un caso especial, dijo mientras veía como Lilinette estaba jugueteando con sus dedos y Stark en un mundo de sueños.
Ichigo, que también los vio un momento y sonrió, se veían como seres opuestos, pero siempre estaban juntos, era extraño. Pero su expresión se enfureció cuando pensó en alguien más, ese alguien y él habían quedado en que resolverían sus asuntos en algún momento y quería estimar cuál era su poder. ¿Y qué hay de él? Preguntó apuntado con el dedo. Alibel, cuando miró en dirección que indicó Ichigo con el dedo, su semblante se endureció al recordar el roce que tuvieron hace poco. Él es la primero espada, Barragán Loisenbairn. Es realmente peligroso, él fue el antiguo rey de Hueco Mundo antes de que llegara a Aizen y le quitara ese puesto que, según él, le pertenecía por derecho, debido a eso su odio hacia los Shinigamis es incalculable, le dijo Alibel. Ya veo, dijo Ichigo en voz baja. Barragán era el más fuerte espada y justo hace unos minutos se habían declarado la guerra, ahora no estaba seguro si hizo lo correcto, pero lo hecho estaba y no se podía echar para atrás ahora, pero si algo tenía a favor era el propio nombre al cual quería matar. A Aizen, ya que si Barragán no se había atrevido a actuar todavía era o porque respetaba a Aizen, que era ridículo con lo que le dijo a Alibel, o no podía con él y sabía que si se rebelaba a Aizen lo mataría. En este momento, mientras me hago más fuerte, Ichigo sonrió ante ese irónico pensamiento. Parece que mi mayor aliado es mi peor enemigo, pero entonces recordó una parte de lo que le dijo Alibel y tenía interés en ello, así que decidió preguntarle para ver si podía llegar a una conclusión. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú odias a los Shinigamis? Ante esta pregunta repentina, Alibel no tenía una respuesta concreta, y a que nunca se había parado un momento a pensar sobre eso y daba más importancia al tiempo que pasaba con su fracción, al no tener una respuesta suspiró un poco y respondió. Lo siento, ahora no puedo responder a esa pregunta, pero ten por seguro que cuando encuentre una respuesta te la haré saber. No hay problema, Alibel, esperaré con ansias tu respuesta. Decidió voltear así a su lado izquierdo cuando sintió que le tocaban el hombro. Mira, ya llegó el loco, señaló Lilinete a la puerta. Fue entonces cuando Ichigo miró lo que este traía consigo, parecía como una cápsula y junto a ella había una computadora, por detrás sobresalían muchos cables, demasiados para su gusto. Lord Aizen, aquí está lo que pidió. Muy bien, Sayel, tú te encargas de las configuraciones y yo me encargo de lo demás. Eso me parece bien, jeje, y con eso empezó a teclear con mucha rapidez, mientras que en la pantalla aparecían cientos de cosas que para cualquiera no tendrían sentido, excepto para el que conocía la materia como la palma de su mano. Kurosaki, acércate, llamó a Ichigo, que se encontraba observando lo que hacía Sayel desde su asiento. Así que ha llegado el momento, veremos qué pasa, y con ese pensamiento se levantó con determinación y empezó a caminar en dirección a Aizen, no sin antes escuchar un buena suerte por parte de Alibel. Lilinete, que antes estaba parada al lado de Star, tomó su puesto momentáneamente. Kurosaki, Ichigo, demuéstrame lo que vales, espero que lo que dijiste no sean solo palabras, pensó Barragán interesado en lo que iba a pasar, cosa que nunca pasaba con él después de mucho tiempo, se le veía interesado en algo relacionado con otro arrancar. Cuando este terminó de pensar eso, Ichigo ya había llegado a donde estaba Aizen. Dirígete hacia donde está la máquina, él te explicará lo que deberás hacer, después solo deja que se encargue de todo, dijo Aizen con tranquilidad. Bien, simplemente respondió Ichigo, sin querer intercambiar muchas palabras. Con eso siguió su paso hacia donde estaba Sayel, en cuanto llegó este se dio cuenta de Ichigo y sonrió de gran manera. Oh, Kurosaki, Ichigo, llevaba tiempo queriendo conocerte. Dijo de manera un poco desairada. ¿En serio? Pero claro. Yo soy el único e inigualable Sayel Aporro Grans. Un placer. Dijo de la misma manera mientras con la mano derecha se sostenía el flequillo de cabello rosado que caía en la parte derecha de su cara. Después de presentarse, esa misma mano se la ofreció Ichigo para que estrechara. Vaya, parece que es un tipo un poco imperativo, pero no es tan malo como creía, pensó Ichigo con una sonrisa, entonces también extendió su propia mano para estrecharla. El gusto es mío, au. En el momento en el que hizo contacto con la mano de Sayel, sintió un pinchazo y la apartó de repente. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Le gritó Ichigo enojado. Jejeje, llevaba tiempo queriendo hacer esto, dijo riendo Sayel. Ichigo vio que en su mano derecha tenía una pequeña jeringa con sangre, su sangre. Ya sabía que algo así iba a pasar, es muy predecible, el muy maldito es como una víbora, está calmado y cuando menos te lo esperas, bam. Dijo Lilinete después de ver lo que había pasado con Ichigo para que Alibel la escuchara, esta suspiró y cerró los ojos. Oye, ¿en verdad tú estarás a cargo de la máquina? Preguntó Ichigo a Sayel. Oye, pero por supuesto, ¿por qué preguntas? ¿Qué pasa?
Nada, dime qué es lo tengo que hacer, le preguntó Ichigo. En su mente se decía que ya le tenía miedo a este tipo y no llevaba ni 3 minutos desde que lo conoció, era increíble. O bien, solo tienes que entrar en la cápsula y relajarte, aquí el maestro Esayel se encargará de todo. Bien, dijo de mala gana Ichigo y caminó un poco hasta estar frente a la cápsula. Esayel, al ver dónde estaba, presionó un botón en el teclado de la computadora para que se abriera la compuerta. De adentro, en el momento que se abrió, salió como una especie de niebla y se sentía fría. Procedió a entrar a ella y cuando ya estaba dentro, el pelirrosa volvió a presionar el botón para que se cerrara la compuerta. Vaya, así que tiene hasta aire presurizado, pero incluso así no hay mucho oxígeno en esta cosa, y tampoco puedo escuchar qué es lo que dicen desde aquí adentro, pensaba mientras analizaba la cápsula por dentro. Cuando miró hacia arriba se dio cuenta de que había unos conductos, pero estos no eran para el oxígeno, tenía que ser para otra cosa. Afuera de la cápsula, Esayel dio unas pocas teclas para activar el oxígeno dentro de la cápsula y el nivel de temperatura. Cuando terminó estos pequeños ajustes se dirigió a Aizen. Lord Aizen, ya está todo listo, solo falta una cosa. Entiendo, Jin, ¿me permites? Dijo Aizen mientras extendió su mano hacia este. Como no, Lord Aizen, tome, es todo suyo. Y Jin de su vestimenta se sacó un objeto brillante y morado que Ichigo reconoció desde el interior de la cápsula, el Ogyoku. Esa cosa otra vez, también parece que también la usará para esto, pensó Ichigo mientras veía como Aizen caminaba hacia el lado de Esayel y le mostraba el Ogyoku. Afuera, Esayel tocó un botón que hizo que se abriera un pequeño compartimiento, justo del tamaño del Ogyoku. Aizen lo puso ahí con sumo cuidado y luego se cerró la puerta del mini compartimiento. Luego Esayel tecleó para poder iniciar las funciones que faltaban para comenzar con todo. En cuanto terminó, Ichigo se dio cuenta de que los conductos que había notado antes estaban empezando a expulsar un polvo de color morado. Cuando lo respiró empezó a sentirse un poco mareado. ¿Pero qué es esto? Se siente igual que aquella vez, dijo mientras se sentía fatigado. A pesar de haber sentido mayormente dolor cuando se convirtió en arrancar, todavía recordaba la clase de energía que lo rodeaba en esa ocasión y esta era la misma. Al cabo de un minuto la cápsula había sido coloreada de un color morado oscuro. De la máquina se escuchó un pitido y esa fue la señal de que ya el proceso había culminado. Esayel abrió la puerta del mini compartimiento para que Aizen extrajera el Ogyoku de esta y se lo devolviera a Jin, quien lo guardó en mismo lugar en donde lo tenía anteriormente. El pelirrosa activó un sistema de ventilación que tenía la cápsula en su interior para drenar la sustancia restante que quedaba a la deriva en el aire. Ya drenado se podía ver a un Ichigo respirando un poco fuerte y sudando un poco, como estando cansado. Ahí Esayel abrió la compuerta principal de la cápsula para que saliera un Ichigo que iba a paso un poco vacilante. Oye, ¿cómo te encuentras? Preguntó este. Creo que me encuentro bien, decía todavía estando un poco sin aliento. No te preocupes por eso, es solo un efecto secundario que pasará rápidamente. Al fin una buena noticia. Al decir esto sintió como la palma de la mano derecha le quemaba como si estuviera al rojo vivo, y se la agarró con la mano libre. Aizen al ver eso se le acercó. «Ey, muéstrame la mano». Ichigo se le estaba pasando un poco el ardor, pero esto lo aprovechó Aizen para sostenerle la mano sin su consentimiento. En cuanto Aizen vio la palma de este sonrió mucho. Ichigo no entiendo por qué lo hizo y también miró, y ahí entendió el porqué. Ahora había un número grabado en ella. Oye, parece que tenemos un número ganador. Y al decir eso Aizen hizo que Ichigo alzara la mano a la fuerza, sin poder negarse debido a la fatiga anterior. En ese momento los demás espadas prestaron atención. «Oye, ¿qué número es ese?», gritó Grimhow desde su asiento al no poder verlo bien, algo que al igual que todos se preguntaban. Barragán apenas pudo divisar el número, no podía creer lo que veía. «Era un 0. ¿Un 0? Preguntó Alibel en voz baja. «No me jodas. ¿Esa mierda siquiera existía?», preguntó en un grito Noitra. «Al parecer sí, larguirucho, y justo fue a ese maldito», dijo Grimhow con clara molestia. «La verdad es que es impresionante, muy impresionante a decir verdad», dijo con los ojos muy abiertos Nell. «Oye tú, quita era cara de mierda aunque sea por un segundo y di qué opinas», le dijo Grimhow a Somari, que solo volteó un poco los ojos para mirarlo. «Está bien», respondió simplemente. «¿Qué? ¿Eso todo? Puz, qué estúpido, ¿y tú grandote?». Ahora se dirigía a Yami, que estaba con la boca abierta aún sin poder creer lo que había visto. «Oye, cierra la boca que te comerás las moscas, maldición, además ese es trabajo de él», señaló a Noitra. Escuchó un pudrete por parte de este, el cual ignoró. Cuando Yami se dio cuenta de cómo estaba, trató de recuperarse lo más rápido posible y regresar a su semblante de tipo malo, cosa que logró y procedió a responder a Grimhow.
No es asunto tuyo, respondió con agresividad, pero a Grimhow no le importó un comino y no se molestó por cómo lo dijo, sino por lo que dijo. No me jodan, no sé por qué me tomé la molestia de preguntarles algo, panda de anormales. En otro sitio en la misma habitación, las cosas se estaban poniendo muy tensas. Oye, ya puedes soltarme, dijo Ichigo con molestia, ya que no le gustaba estar en contacto así con alguien y menos con Aizen. Entonces sintió como el agarre de este se apretaba en su muñeca y lo atrajo un poco. Recuerda con quién estás hablando, en este preciso momento, tú me perteneces. ¿Entendido? Su tono era muy agresivo a comparación de lo que aparentaba su sonrisa, la cual era la de siempre. Ichigo se molestó aún más y con un manotazo apartó la mano de Aizen, y pasó caminando junto a él, no sin antes darle una última mirada furiosa. Bueno, Lord Aizen, yo me retiraré, llevaré la máquina a su sitio y le haré un breve mantenimiento, dijo Esayel mientras empezaba a empujarla. No, Esayel, quédate, todavía tengo algo que decir, y también preguntarte. Pero Lord Aizen, la máquina puede esperar, así que siéntate, dijo con tono más amenazador y oscuro Aizen. Esayel supo que tenía que obedecer, si no se tendría que abstener a las consecuencias, pero eso no evitó que maldijera a Aizen en su mente a la hora de sentarse. En el otro lado de la mesa, Lilinette estaba emocionada como nunca por el número que había recibido Ichigo y Alibel lo felicitaría por eso también. Un 0, es increíble, nunca pensé que te tocaría un número así, ¿tú qué dices, Ulquiorra? Este llevaba tiempo viendo todo, cerró los ojos para después responder. Es impresionante. Alibel entrecerró un poco los ojos, era demasiado raro que Ulquiorra contestara con una palabra como esa, normalmente diría está bien, y ese tono con el que lo dijo, parecía un poco más vivo. Fue interrumpida mientras pensaba esto por Ichigo. Es verdad, es impresionante, pero yo tampoco pensé que me tocaría ese. Ni yo tampoco. Vaya, ¿no pareces muy contento? Otra estaría como loco si fuera tú. Creo que no es para tanto, de nada me sirve un número, este no pelea por mí, no gana batallas. No te creas, estoy un poco alegre de que me toque un número tan alto, pero como dije no es para tanto, tengo que seguir entrenando. Alibel se sorprendió por esta respuesta, en verdad Ichigo era diferente a los demás. Tienes razón, asintió. Sin poder ver su cara, Ichigo se dio cuenta de que sonreía y él también lo hizo. Entonces escucharon unos 2 aplausos, estos era Aizen para que le prestaran atención en lo que iba a decir, lo cual consiguió. Lilinette le dio un golpe en la cabeza a Stark para que despertara, este levantó la cabeza un poco y abrió solo su ojo izquierdo, claramente adormilado todavía. Bueno, quería decir que los números en los espadas y en los arrancar, no se entregan por el poder que poseen actualmente, sino por el potencial que pueden alcanzar en algún futuro, ya sea cercano o lejano, eso dependerá de cada uno. Un ejemplo puede ser, que el espada número 3 sea menos fuerte que el espada número 4, debido a que el primero no ha llegado a la cúspide de su potencial, algo que el segundo sí ha hecho, así que un número no es motivo para confiarse. Un dato muy interesante, dijo en voz baja Alibel. Vaya, parece que Stark tenía toda la razón en esto, bueno, creo que era algo lógico después de todo. No puedo compararme aún con los mejores, no tengo la experiencia de ninguno de los que están en esta habitación ni tampoco la habilidad. Puedo tener el potencial, pero depende de mí o no explotarlo. Bueno, nunca esperé que fuera fácil, creo que por eso es que estoy entrenando, pensó Ichigo a la vez que daba una sonrisa de determinación y apretaba su puño, motivado. Jin estaba al lado de Aizen sentado mientras observaba todo, y estaba un poco cansado de estar siempre al margen, ya sabía lo que Aizen preguntaría y a quién se lo preguntaría, así que decidió adelantarse esta vez. Cuando Aizen estaba a punto de hablar, este pensó que era el momento. Oye Esayel, ¿cómo vas con las cosas que te entregamos la otra vez y lo demás? Cuando este notó que hablaban con él, volteó hacia ese sitio para responder. A decir verdad voy muy bien, jeje, eso no es un reto para el gran Esayel, y con respecto a lo otro, necesito hacer unas cuantas pruebas y tomar las medidas de cada espada, para completarlas al 100%. La respuesta de Esayel fue escuchada por Grimhow, Nel, Noitra y Yami, que eran los más cercanos a él. Acaba de decir, hacer pruebas y griega. Iban diciendo Noitra y Yami en simultáneo. ¿Tomar medidas? Terminó Grimhow con tono oscuro. Nel vio esto y no entendió nada. Oigan, ¿qué tiene de malo eso? Preguntó con inocencia. Eso no debería de tener nada de malo. Claro, excepto que lo haga él, simplemente no me dejaré tocar ni un pelo, dijo Grimhow con repugnancia. Bueno, eso no es decisión de ustedes, jeje, vendrán a mi laboratorio obligatoriamente y serán mis nuevas ratas de laboratorio, deberían sentirse honrados, nadie tendría esa bendición. ¿Querrás decir esa maldición?, dijo Noitra.
Bueno, sea de una manera u otra tendrán que ir, así que es inútil. Yo digo que de una manera u otra te vayas a la mierda, le dijo ahora Yami. ¿Cuántas veces se los diré retrasados? Todos ustedes vendrán quieran o no, jajajaja, en solo pensar en lo que les haré, jajaja, se empezó a reír como un maníaco, esa era la peor señal de todas. Oye Jin, te me adelantaste, le dijo Aizen. Oh, disculpe, pero es que se me hizo imposible contenerme, por favor perdóneme. Nunca cambias y al decir eso, ahora hablaría en voz alta para todos en sala. Esto es todo por hoy. Declaro que esta reunión ha llegado a su fin, pueden retirarse y con eso todos se levantaron de sus asientos y empezaron a retirarse lentamente. Esayel no empezó a irse directamente porque tenía que buscar la máquina que aún estaba en la sala, del otro lado de la mesa había empezado a moverse en un grupo de 5, conformado por Stark, Lilinete, Ichigo, Alibel y Ulquiorra. Pensé que todo esto sería una pérdida de tiempo, pero la verdad fue lo contrario, dijo con pereza Stark. Pero si tú estuviste dormido en casi toda la reunión, le señaló Lilinete. Sin embargo estuve escuchando. Ichigo, espero que tomes en cuenta todo lo que escuchaste y lo que viste en esta sala. Gente como Barragán está en otra liga para cualquiera de nosotros, incluso para ti en este momento. Eso tenlo por seguro, Stark. Bueno, puedo estar tranquilo en ese aspecto al menos. Lilinete, nos vamos, esta asintió y empezaron a alejarse, se despidieron agitando la mano y se perdieron en la oscuridad de los pasillos de las noches. Cuando se dieron cuenta ya los demás habían abandonado el lugar, solo estaban ellos tres, Ulquiorra también estaba junto a ellos en silencio. Bueno, creo que me voy también, nos vemos luego, dijo Ichigo empezar a caminar. Hasta luego, descansa bien, porque mañana tenemos trabajo, se despidió Alibel. Lo tendré en cuenta, que descansen, y siguió combinando. Cuando iba un poco lejos, escuchó un que descanses, pero este era por parte de Ulquiorra. Él se sorprendió por eso al igual que Alibel, pero el primero sonrió después y le respondió. Tú también, descansa, Ulquiorra. Y así seguir su camino, con una sonrisa grabada en su rostro. Quedando solos Alibel y Ulquiorra. Oye, ¿qué fue eso?, preguntó con interés. Había estado actuando extraño, más que nada cuando trataba con Ichigo, y quería saberlo, pero ahora no lo podría saber. Nada, respondió Ulquiorra con simpleza y también se dispuso a salir de la sala con destino a su habitación. Bueno, creo que yo también debería irme, y esta imitó la acción de todos los anteriores, además de que tenía a su fracción esperándola. Pasillos de las noches. Barragán deambulaba por los pasillos de las noches a paso lento, pensando en lo que había pasado en la reunión y lo que él haría. Así que espadas héroe. Interesante, así será mucho más placentero el momento en que acabe contigo, Kurosaki Ichigo, no importa qué poder tengan, puedo asegurar que te voy a matar a ti, sonrió un poco. Y a Aizen, ninguno evitará que recupere lo que me pertenece, y ahora más que nunca tengo con qué hacerlo.